Entonces, aquí haciendo el primer tema del área de biología, introducción. Vamos a las preguntas. A ver, para empezar, ¿qué es la biología? ¿Para qué nos sirve? Estas preguntas de repente te las he hecho anteriormente y quisiera que tú te pongas a pensar, ¿para qué sirve la biología? ¿Qué es la biología? Vamos a responder con el concepto. La biología es la rama de la ciencia que estudia los procesos naturales de los organismos vivos, considerando, es decir, eh, la biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos en sus ecosistemas y en su entorno. La biología, para su mayor estudio, tiene como soportes otras ramas, como la anatomía, que estudia lo que es el, eh, la estructura del cuerpo, y la fisiología, que estudia la estructura del cuerpo, pero fisiológicamente, es decir, cómo funciona el aparato digestivo, cómo funciona el órgano del corazón, cómo funciona el cerebro, el hígado, en fin. Otras áreas que se va a lo que es la biología es la evolución, es decir, la biología comprueba que toda especie terrícola ha tenido que adaptarse o evolucionar. En esa evolución hay un desarrollo, hay una distribución y hay relaciones con su entorno y con otros seres vivos parecidos a él. Vamos un poco con la historia de la biología. La biología narra y analiza la historia del estudio de los seres vivos. En la antigüedad no era considerada como una ciencia, hasta que en el siglo XIX, es decir, entre los años 1815, 1840, ya se le trató como una ciencia, ¿no? En un principio, en la antigüedad, eh, los primeros estudios biológicos se remontan a la medicina, sobre todo a la medicina ayurveda. ¿Qué es Ayurveda? Ayurveda es el nombre de la medicina tradicional hindú. Es decir, los, los primeros doctores en la India son los primeros biólogos en el mundo. Eh, para explicar un poco esto, voy a tener como una alegoría a a las provincias. Ustedes han visto en videos, o si no, les han contado sus abuelos de que antes en provincia, cuando alguien estaba asustado, les pasaban el famoso huevo o la famosa gallina. Bueno, esta es una creencia en provincia. No se ha comprobado que tengan efectos curativos. Sin embargo, hay personas que lo hacen y personas que tienen resultados positivos. En la India, un país alejado de Occidente y en donde la medicina moderna no ha llegado hasta el siglo XIX, es de que ellos han evolucionado con su propia medicina, ¿no? Para los indios, si tú estás enfermo es que tienes un desequilibrio con los chakras. Para ellos los chakras es
una parte fundamental de tu equilibrio vivencial, ¿no? Y esto, para curarse esto, tienes que hacer yoga y todo tipo de medicamentos que ellos te dan. Sobre todo yoga. Bien, en la actualidad la ciencia moderna ha comprobado que los chakras existen y que todo ser vivo tiene chakras. Esto es lo último que se ha logrado descubrir en la medicina moderna. También en medicina moderna podemos encontrar sus vestigios de biología en el antiguo Egipto. Los egipcios, y eso no lo dicen mucho cuando hacen documentales de ese país, aparte de las esfinges y las pirámides, los egipcios eran buenos químicos, y eso es lo que no se dice. Y lo tenían que hacer, puesto de que ellos tenían la creencia de momificar a sus muertos para obtener la vida eterna. La única forma de hacerlo era usando químicos. Ellos fueron los primeros en usar químicos en el cuerpo, y por ser estos los pioneros en la medicina. Tanto así de que los griegos, que querían ser médicos, digámoslo así, que su maestría, como diríamos en esta actualidad, era viajar a Egipto y conocer la medicina tradicional egipcia, una forma de sacar el título de medicina en la antigüedad era que tú aprendieras de los egipcios su medicina, ¿no? Eso era, como decir, la maestría, la universidad, la escuela de los maestros en la antigüedad, ¿no? Y esta escuela lo tenían los griegos y se lo conectaron, se lo transmitieron a los romanos posteriormente, ¿no? Vamos para la siguiente parte. Como vamos a estudiar la biología, como introducción vamos a ver lo que es un organismo vivo. ¿Qué son los organismos vivos? A ver, según nuestro concepto, los organismos se definen como un conjunto de entidades que manifiestan vida. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha podido definir ni delimitar a los seres vivos con precisión, por lo que se ha desarrollado una lista con características en común entre ellos. Es decir, la biología considera que organismo vivo es toda criatura que está en la naturaleza. Toda criatura que está en la naturaleza se le considera un organismo vivo. Ahora bien, para que la biología lo considere también como organismo vivo, ha denominado ciertas propiedades o características que debe tener ese ser vivo para llamarlo así, ¿no? Es decir, si no cumple esas características, entonces no podemos llamar que ese ser está vivo o que se trate de una criatura, ¿no? Durante mucho tiempo los seres humanos nos sentimos soberbios y orgullosos de ser entidades inteligentes, pero nos olvidamos de que también los seres vivos de nuestro ecosistema también tienen su inteligencia y su comunicación, y por lo tanto también pueden transmitir sentimientos. Pero esto vamos a verlo más adelante. Pero ahorita vamos a ver justamente las propiedades que debe tener un organismo para llamarse vivo. Primero, debe tener un metabolismo, también llamado homeostasis. Es decir, el ser debe tener el punto que ha nacido, está creciendo, está reproduciéndose, es decir, puede procrear hijos o puede envejecer y finalmente morir, ¿no? Esto último de reproducirse, algunos biólogos no lo consideran como propiedad, puesto de que no todos los animales o no todos los seres vivos han tenido la suerte de reproducirse. Hablo de animales de que han nacido
con impedimentos reproductores, es decir, con los miembros genéticos imparables para reproducir. Pero sin embargo, es un ser vivo, ya que nace, crece, envejece y muere, ¿no? Por lo tanto, se le considera un ser vivo. Otra cosa que podemos decir aquí es que todo ser vivo tiene un ADN. Sé que este tema es un poco largo de explicar y en verdad esto sería para la siguiente clase. Pero vamos a explicar qué es un ADN, así como tratando de dar un vistazo a lo que serían las clases posteriores. ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico. Es un químico que se encuentra en el núcleo de la célula y que contiene nuestra historia genética. Todo ser vivo tiene un ADN y cuando procrea hijos, este les transmite su ADN, es decir, sus características físicas o fisiológicas a sus hijos, ¿no? Y así comenzar una descendencia. El carbono también es parte de la vida, es decir, todo ente también tiene carbono, pero hay que precisar que no solamente los seres vivos tienen carbono, también los seres inanimados o seres que le podemos llamarle que no tienen vida, ¿no? Prosigamos. Los principios universales de la biología son otras ramas que también son parte de la biología y que lo ayudan a aportar, aparte de la anatomía, la fisiología, tenemos a la bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica es la rama de la biología que estudia los químicos que producen los organismos vivos. Es decir, todos sabemos que tanto tú y como yo, como seres vivos, producimos químicos. Esos químicos nos ayudan a controlar nuestras emociones, es decir, nos ayudan a tener un determinado comportamiento, ¿no? Esto lo puede explicar mejor un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Los químicos que se producen en tu cerebro, los químicos que se producen en tu aparato digestivo, todo ser vivo produce esos químicos. Son, son químicos naturales, ¿no? La bioquímica estudia esos químicos que producen nuestros organismos. Otra cosa que también tenemos que mantener, vamos a ver un poco el concepto. Hay muchos constantes universales y procesos comunes que son fundamentales para conocer las formas de vida. Por ejemplo, todas las formas de vida están compuestas por células. Y aquí me detengo un poco para hacerte una pregunta. Y bueno, y para también decirte nomás una apreciación. Los seres vivos están divididos por varias clases, pero una de las clases principales que están divididos los seres vivos es de que existen seres vivos unicelulares y pluricelulares. Unicelulares viene de la palabra uno, celular, célula, es decir, son seres vivos que están compuestos por una sola célula. Esos seres unicelulares usualmente se encuentran en los mares. Los seres pluricelulares, como su mismo nombre lo indica, son seres que están compuestos por varias células. Una interrogante que te digo ahora. ¿Tú eres un ser unicelular o pluricelular? Respóndeme. Correcto. Tú y como yo y como las demás personas somos seres pluricelulares. Por la sencilla razón que estamos compuestos por varias células. Estas células reproducen químicos. Uno de los químicos, prosigamos. Todos los organismos perpetúan sus caracteres hereditarios mediante
el material genético, que está basado en el ácido nucleico. Ya hemos dicho, ácido nucleico es ADN, que emplea un código genético. Es decir, en el ADN se encuentran nuestras características escritas ahí. Si tú te procreas un hijo, tu hijo va a sacar tu código genético. Y las características que tú tengas la va a heredar tu hijo. En la biología del desarrollo, las características de la universalidad también está presente, por ejemplo, el desarrollo temprano del embrión. Sigue unos pasos básicos que son muy similares a muchos organismos metazo. Algo importante que debes conocer es que el embrión humano, embrión es cuando las células recién van a producirse como un ser vivo, recién están comenzando su nacimiento como ser vivo. Es decir, un embrión son las células transformándose en un ser vivo. Algo importante que se ha apreciado es una percepción, es que el embrión humano es muy parecido al embrión de los peces. Pareciese que peces y humanos, y como todos los animales en general, hemos tenido un ancestro en común, ¿no? Y eso vamos a verlo poco a poco en biología, puesto que la evolución nos dice de que todo ser vivo ha tenido un pariente en común para todos, tanto para mamíferos como aves, como reptiles y como peces. Pero eso vamos a ver más adelante. El último principio que indica la biología es la evolución. Vamos a leer un poco el concepto de la evolución. Uno de los conceptos centrales de la biología es que toda vida desciende de un antepasado común. Como ya le hemos dicho, tanto aves como mamíferos, reptiles y peces descendemos de un solo organismo vivo, ¿no? Un antepasado en común. Sigamos leyendo. Que ha seguido el proceso de evolución. De hecho, esta es una de las razones por las que los organismos biológicos exhiben una semejanza tan llamativa en las unidades y procesos que se han discutido en la sección anterior. Charles Darwin, tú de repente lo has escuchado así nomás a medias. Charles Darwin fue un estudioso que apoyaba mucho este tema de la evolución. Es más, para él la evolución no era una simple teoría, es un hecho. Y para ir más allá, él decía que todo organismo, es decir, toda criatura o ser vivo, tiene tres opciones en su ecosistema, es decir, en su ambiente natural. La primera es adaptarse, es decir, si estás en un ambiente frío, te tienes que adaptar a ese ambiente frío. Si tienes en un ambiente donde hay mucho calor, te tienes que adaptar a ese calor. Y según Charles Darwin decía de que los seres vivos tienen en su organismo un gen que los hace evolucionar o mutar o cambiar su organismo ante tal situación o tal ecosistema, ¿no? Eso le dice evolucionar, adaptarse. Otra idea que tenía Darwin es de que si la criatura o el ser vivo no se adapta o no puede evolucionar ante tal ecosistema, lo único que podía hacer era apartarse de ese ecosistema y encontrar uno adecuado para él.
Eso es lo que vemos, lo que hacen algunas aves, por ejemplo, cuando vemos bandadas de aves que surcan el cielo porque se dirigen a lugares más cálidos, porque su ecosistema, su lugar de origen está en una estación invernal. Estas aves se van a otros lugares, ¿no? Charles Darwin menciona de que si no te puedes adaptar a tu medio ambiente, la segunda opción que tienes es buscar otro medio ambiente adaptable para ti, ¿no? Estas son las ideas de Charles Darwin. Ideas de que menciona de que los seres vivos han tenido que evolucionar para poder adaptarse al mundo, ¿no? Vamos a ir leyendo un poco. Charles Darwin conceptualizó y publicó la teoría de la evolución, en la cual uno de los principios es la selección natural. La selección natural es lo que te acabo de ahorita de explicar. Es decir, de las dos alternativas que tienen las criaturas. Si tu medio ambiente es muy frío, adáptate al frío. Esa es la primera opción. La segunda opción, si no te puedes adaptar a ese frío, búscate otro ambiente, otro ecosistema donde te puedas adaptar, ya que este primero no es apropiado para ti. Esto decía Charles Darwin, ¿no? A Alfred Russel Wallace se le suele reconocer como co-descubridor de este concepto. Explico. Alfred Russel Wallace fue otro científico como Charles Darwin que también opinó lo mismo. Opinó de que todo ser vivo tiene la selección natural, es decir, primeramente, si es que no se adapta a un ambiente, a un ecosistema, los animales o los seres vivos tienen la opción de buscar otro ecosistema que les guste, ¿no? Pero él lo llamaba con la llamada síntesis moderna de la teoría evolutiva. Es decir, así como decía Charles Darwin, si tú no encontrabas o no querías irte de ese lugar, entonces la única opción que tenías era adaptarte, y esto provocaría evolucionar. La deriva genética fue aceptada como otro mecanismo fundamental implicado en el proceso. Es decir, la evolución es más que una teoría, y está aceptado de que todo ser vivo o se adapta o evoluciona con su medio ambiente, o, o en todo caso se aparta de ese ecosistema y se busca uno mejor para vivir, ¿no? Esa es la segunda opción que tienen los seres vivos. La tercera era morir, ¿no? Y también la dice Darwin en su teoría evolutiva. Él decía que las especies que no logran evolucionar, es decir, que no logran cambiar, mueren, ¿no? Mueren, ¿no? Una cosa fundamental que podemos recoger de la biología, apartándonos un poco de Charles Darwin, es que la biología en parte estudia el ecosistema. Ustedes han escuchado que yo hablo mucho de ecosistemas. Ustedes me dirán, ¿qué es un ecosistema? Ecosistema es el ambiente natural donde vive todo ser vivo. Todo ser vivo vive en un ecosistema. Es decir, tú vas a un lago y si en el lago hay anfibios, hay sapos, ese es su ambiente natural, esa es su casa, ahí ellos viven y ahí ellos tienen que permanecer, ya que es su mundo, es su ecosistema, ¿no?
Es como decir, por ejemplo, tú vives ahora en la ciudad. ¿Qué pasaría si de repente te mudas a provincia, te mudas a lo rural? Dime si te chocaría un poco ese ambiente. Yo creo que sí, ya que los citadinos no estamos acostumbrados o no estamos muy apegados a las labores y a la vida rural que de repente un provinciano o un campesino lo tenga, ¿no? ¿No? Ahora bien, acá hago hincapié de que, de que con la tecnología y los avances y la creación de nuevas ciudades, el ser humano ha contaminado el medio ambiente, ha hecho que muchas especies animales hayan tenido que irse porque el hombre ha ensuciado su medio ambiente. Sin no andar mucho, el año pasado hubo un incendio forestal en Amazonas. Ningún medio o pocos medios han dado hincapié a esa noticia, pero es una noticia terrible ya que el Amazonas también es el ecosistema de varias plantas, entre ellas medicinales como la quina, la famosa quina que está en nuestro escudo nacional y la que muchos dicen que tiene químicos que nos puede ayudar a combatir el coronavirus, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? Dirán, ¿no? Bien, prosigamos. Acá les voy a dejar un ejercicio. Quiero que ustedes me lo reenvíen al WhatsApp. El ejercicio es muy sencillo. Son preguntas de apreciación crítica. Es decir, acá tú vas a trabajar con el PowerPoint que te he facilitado y tu propia apreciación, tu propia opinión. Por ejemplo, acá te dice, ¿cuál crees tú que es la importancia de la biología? De todo lo que hemos explicado, para ti, ¿cuál es lo más importante que tiene la biología para ti? Es decir, ¿para qué te puede servir la biología? De repente la biología te sirve, ya que hemos hablado de ancestros, de repente conocer cuál es tu primer antepasado, ¿no? La primera persona de tu familia, ¿no? O de repente que hemos estudiado el medio ambiente, el ecosistema, ¿no? Cómo son los ecosistemas de los animales, de los seres vivos que están alrededor nuestro. Otra pregunta es, y eso es algo personal, ¿crees que la medicina natural es mejor que la medicina moderna? Es decir, la medicina naturista, que muchos bogan por esa medicina, entre ellos está este nutricionista Pérez Alvela, ese doctor que habla bastante de lo formidable que es el madesol y todos los frutos o vegetales que nos nutren, que nos ayudan a equilibrar nuestra vida. ¿Tú crees que es mejor que la medicina occidental, que nuestra medicina moderna, con los químicos y los medicamentos que usamos? Eso yo creo que tú me hagas tu respuesta y que me lo dejes en el WhatsApp. Y por último, da tu opinión de lo que hemos hablado último, de la contaminación ambiental. ¿Qué opinas de que el hombre contamina mucho el medio ambiente de muchos animales, de muchos organismos que ahora están en vía de extinción? Bueno, en la actualidad, con esto de la cuarentena, si tú miras, y eso ha salido tanto por internet como por noticiero, las playas se han llenado nuevamente de pelícanos, de aves, que antes no estaban porque nosotros lo hemos invadido, ¿no? Y también ha salido por televisión y también quiero que lo busques por internet. El medio ambiente, tanto de China como de otros países, ha cambiado bastante. La Tierra ha logrado tener ese color bello que tenía anteriormente y
y que estaba siendo borrado con la contaminación de industrias chinas, industrias norteamericanas, industrias de los países desarrollados, que por no detener su economía siguen contaminando el ambiente, ¿no? ¿Qué opinión da de eso? ¿No? ¿Qué opinión da de eso? Si te acordarás, una niña europea habló con el presidente Trump acerca de esto y que las economías mundiales deberían ya no ensuciar más el medio ambiente. Quisiera tu opinión mediante estas preguntas. Yo las evaluaré y te daré tu nota correspondiente. Ante todo esto, espero tus respuestas. Muchas gracias.